¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El próximo año se elegirán jueces, ministros, magistrados a través del llamado voto popular y hemos comenzado a observar a distintos grupos quienes lanzan a sus candidatos, a sus candidatas, por lo menos comienzan a registrarse. Uno de ellos de personajes cercanos tanto a Felipe Calderón, a Genaro García Luna e incluso a la propia Isabel Miranda de Gualas. Para platicar de todo esto se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo al querido Salvador Leiva. Querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estimado Jesús, ¿qué tal? Un gusto como siempre estar aquí contigo. Oye, ¿cómo ves esto de personajes como Marisela Morales, como este señor Osvaldo Jiménez, incluso un personaje que está señalado precisamente de torturar a Brenda Quevedo, que se apuntan, que están ahí metidos ya precisamente en este proceso o que por lo menos intentan involucrarse en este proceso? ¿Qué es lo que refleja, querido? Yo creo, Jesús, que eso es una alerta gravísima para todas y todos nosotros, porque estos personajes, Abraham Pedraza, Osvaldo Jiménez, como mencionas, Marisela, Sara Irene Herrerías, son los que saltaron de una revisión rápida de las listas del Ejecutivo y las del Poder Judicial, ambas, que eso es otra señal, ¿no? O sea, hay que estar pendientes de los dos grupos y del tercero ahora que, en cuanto sean públicas. Esto fue rápido. Estamos hablando de miles de personas. Entonces, creo que esta es una señal y una alerta para todos nosotros de que esas listas, por más que no conozcamos a la gente, tenemos que sacar a quienes sí conocemos y sabemos que van a hacer daño a las personas en caso de que llegaran a cualquier puesto público. Estas personas ni siquiera deberían estar hoy en día en ningún cargo público. Ese punto, por ejemplo, ¿por qué pensar que lo llevan a cabo? ¿Para mantener un control del Poder Judicial? ¿Tú lo consideras así? ¿Porque no saben ya dedicarse a otra cosa? ¿Cómo lo valoramos? Yo veo ahí varias aristas, Jesús. Una es la ambición personal, ¿no? Esta necesidad que tienen algunas personas de seguir ocupando cargos públicos y mientras más altos mejor, que pareciera que ese es su meta en la vida, aunque no estén calificadas, aunque no tengan interés siquiera de ocupar realmente esos cargos y de hacer el trabajo. Otra es el tema de la impunidad que les da el seguir en estos cargos, ¿no? Todo el historial que tienen en instituciones de corrupción, de negligencia, de irregularidades que hayan cometido, pues el seguir en un cargo público y ahora más alto les da cierto nivel de protección, ¿no? Porque ahí empiezan a mover sus favores con estas otras instituciones. Bueno, a ver, tú no me investigues esta parte de las cochinadas que hice cuando estuve en la fiscalía, yo voy a estar en el caso de Sairene, ¿no? Por ejemplo, imagínate Sara Irene en la Suprema Corte con toda la porquería que ha hecho en la Fiscalía y con lo que no ha hecho, que es más, eh, en la Suprema Corte haciéndole favores al fiscal, ¿no? O sea, eso es peligrosísimo. Con tal de que el fiscal no le abra investigaciones o una auditoría o algo al trabajo que no ha hecho como fiscal. O a Osvaldo Jiménez, que saltó de la Fiscalía de Ernestina Godoy, recientemente estaba en una delegación, lo corrieron porque imputó a un perro en lugar de al padrastro de la violación de una niña y luego porque también no quiso recibir una denuncia de desaparición de otra niña. Y ahora está en la Fiscalía del Estado de México y lo más ridículo como coordinador antisecuestro, ¿no? Y participó en la Conferencia Nacional Antisecuestro. Entonces ahí ves, por ejemplo, que por supuesto que está detrás la mano de Isabel Miranda, ¿no? De impulsar su carrera y de mantener a esta gente que ella controla porque le deben en estos puestos. Y este tipo quiere ser del Tribunal de Disciplina. O sea, es ridículo. Y luego tienes también a Abraham Pedraza, ¿no? El denunciante de este caso, ¿no? De la desaparición y el supuesto secuestro y homicidio de Gualberto, que trabajaba con Norma Piña directamente, vienen del mismo colegiado aparte. Regresó a trabajar a un colegiado después de que evidencié que trabajaba y que Ricardo Rafael escribió la columna y que seguía con Norma Piña. Y no contento con eso, ahora quiere ser también magistrado, ¿no? Y además no se inscribió a la lista del Poder Judicial, se inscribió a la del Ejecutivo. Entonces, o sea, esta gente es oportunista por donde la quieres ver y van a entrarle a las tres listas si es necesario con tal de ocupar un puesto y poder seguir haciéndole favores a este tipo de grupos.
No sé, Jesús, es preocupante y te digo, y esto fue como lo que salió rápido. Cuando nos pongamos a investigar y los más, quién efectivamente está en estas listas, nos vamos a encontrar con muchísimas más. Pero aquí sí se necesita, porque estos son los nombres que suenan, digamos, que hasta cierto punto tienen una actividad pública. Marisela Morales, que otra impresentable. Eh, César Irene, Rodrigo Osvaldo, Abraham Pedraza, no hay noticias. Pero ¿y qué hay de todos los secretarios que están hoy en día en colegiados y en juzgados, jueces y juezas que están hoy en día, magistradas, magistrados, que sirven a estos intereses? No son figuras públicas, pero esas irregularidades las conoce gente que trabaja en el Poder Judicial. Entonces, son estas personas las que tienen que decir, oigan, a ver, yo trabajo en Tepic, pero conozco el trabajo de este juez, y es esto, esto, esto y esto. No podemos votar por él para ministro o para magistrado. Este compañero, esta compañera secretaria, impresentable. Por ejemplo, vi en la lista del Poder Judicial a una ex compañera de la universidad. Una persona antiderecho, conservadora, ultraconservadora, panista, que públicamente habla de quemar a los gays, de las mujeres que deciden abortar son unas cosas ridículas, que está en el Poder Judicial porque su mamá trabaja en el Poder Judicial. ¿No? Entró por su mamá ahí en Yucatán. Y está postulada para jueza. Entonces, claro, ¿quién la conoce? Nadie, la conocen en su casa, pero de casualidad la conozco porque estudió en mi universidad. Entonces, señalarla. ¿No? O no, que yo estudié con tal y tal y eran así y trabajo con él en otro lado así es como los vamos a tener que evaluar, porque es una lista gigante. No vamos a conocer a la mayoría no vamos a poder hacer investigación en transparencia, o sea, no vamos a tener ese tipo de datos. Lo que vamos a tener son testimonios de gente que ha trabajado con ellos, de gente a quien le han pedido dinero para resolver un asunto. eh, y quizá haciendo ese ejercicio desde sociedad civil, pero también la gente que trabaja en el Poder Judicial y en otras instituciones, logremos descartar a los impresentables. Se van a colar muchas personas incompetentes, que no tengan preparación, probablemente. Es posible por lo mismo, porque van a pasar desapercibidas y hay que votar por alguien y van a entrar. Pero entonces, en este mundo de gente que quiere ser jueza, magistrada e incluso los ministros y ministras, hay que descartar lo más posible. O sea, hay que decantar a esta escoria, perdón, que no podemos permitir, ya han hecho demasiado daño y no podemos permitir que lleguen a ningún otro cargo público, mucho menos en el Poder Judicial, a seguir dañando a las personas y a seguir sirviendo a los intereses de este tipo de grupos. Tú que tienes ese contacto directo con ese caso, eh, ¿qué tanto influía el grupo de Isabel Miranda de Wallace en el poder judicial, querido Salvador? Hasta la fecha, todavía. Hay algunas totalmente documentadas, ¿no? La juez Luz María Ortega Tlapa, que quiero aquí diferenciar, muchas veces como abogados nos quejamos siempre, ¿no? Cuando no ganamos es, ay, no, está vendido, el juez está vendido, ¿no? Lo corrompieron, y no es cierto. No, esta jueza, que es la jueza, era la jueza octava de distrito en materia penal, recibía todos los asuntos relacionados con el caso, porque hay un criterio del consejo que dice, si ya conociste un caso previamente, entonces todos los asuntos de ese caso te van a llegar a ti. Entonces, todos los amparos en México llegan del caso de Brenda y sus coacusados, llegan al juzgado octavo y luego suben al octavo tribunal colegiado, que es de donde salió Taisia Cruz, que ahí te va después otra historia de cómo funciona esta red. Tienes a Abraham Pedraza, tienes a los jueces que estuvieron moviendo durante estos 19 años del caso, porque Isabel decía, ya me cansé, no me gusta este juez, me cuestiona, no me deja hablar lo que yo quiero, inmediatamente veías que en el consejo salía, lo movían de adscripción. Siempre ha tenido gente en el Consejo de la Judicatura. ¿Quién exactamente? No sabemos, pero si tenía a un cuñado como secretario particular, como secretario proyectista de la ministra presidenta, imagínate lo que no tiene en el Consejo. Eso lo sabíamos desde que estábamos en la Defensoría también, porque le filtraban información e incluso documentos personales míos y me parece que de otra persona también dentro del Consejo, que solo tenía el Consejo y se los filtraban a ella. Ella sabía yo a dónde viajaba, a dónde iba en comisiones oficiales y esa documentación, todos esos informes se manejan en el consejo directamente.
¿no? Si tienes a alguien en la matriz, por así decirlo, administrativa del Poder Judicial, que es el Consejo, tienes todo. Tienes acceso a la Secretaría de Vigilancia, de adscripciones, de disciplina. Entonces yo estoy seguro que ya, bueno, a ver, Bernardo Batis, el consejero, fue fiscal en las épocas del secuestro, fiscal de la Ciudad de México. Él también tenía relación con Isabel Miranda, ¿no? Entonces, hay muchos de los que puedes oler. Yo no le conozco nada al consejero Batis, concreto, que te pueda decir, la apoyó en esto. No, no conozco ninguno. Pero luego empiezan a hacer muchas coincidencias, ¿no? Qué casualidad que está, o sea, que estos personajes se vuelven a acomodar en las instituciones, y ahí es cuando te genera desconfianza. Y la verdad es que siempre que nos genera desconfianza en este caso, y hablo de los familiares, de periodistas que siguen el asunto, termina siendo real, termina viendo algo. Había algún tipo de relación ahí. Estás hablando de 19 años de poder y de dinero. ¿Cuántos favores no se han intercambiado durante 19 años con la misma persona en diferentes puestos? Porque, por ejemplo, en el caso de Osvaldo Jiménez, no me sorprendería para nada que ella lo haya puesto en el Estado de México, porque es ahí donde ella fabrica las causas paralelas de los asuntos que acompañan. Ahí fabrica delitos también. Pues ya no tiene a Renato Sales en la Fiscalía de la Ciudad de México, ya no tiene a Archundia en la Fiscalía General, pero tiene a- pero ya puso uno en el Estado de México, y seguramente debe tener a alguien en la Ciudad de México. ¿Quién? Esa es la pregunta. Entonces, sí, siempre tuvo poder, controlaba las audiencias, Jesús. O sea, ella llevaba el control de las audiencias. Decía quién hablaba, quién no, callaba al secretario, exigía al juez. Ella conducía las audiencias y los familiares no podían hablar, a veces no podían ni entrar si ella no lo quería. Y el juez los sacaba. De esas historias tienen muchísimas. La señora Enriqueta, de las veces que la sacaron de la audiencia. em, una cosa loca. Todavía cuando entré al caso, el juez le daba lo que quisiera. O sea, prueba que ella presentaba, por más irrelevante o ridícula que fuera, se admitía. Prueba que presentara cualquiera, Brenda, Jacobo, o sus defensores, no, había que apelarla, recurrirla, luego amparo y luego hasta colegiado para que se admitiera. Pierdes ahí una cantidad de tiempo increíble. El testimonio de Claudia Muñoz, la expareja de Hugo Alberto, que, que Ricardo entrevistó y que después presentamos en el juicio, que no se le ha podido entrevistar, ha recurrido todas las preguntas que se han propuesto para el interrogatorio, todas. Y todos estos juicios los pierden, pero pierdes tiempo. O sea, es la única prueba que falta. Y no se lleva a cabo porque Isabel recurre desde el 2022 cualquier propuesta de interrogatorio que se presente a esta testigo, y atrasa el caso, que eso lo ha hecho siempre. Siempre dice que no, que yo presenté amparos para que se cerrara el caso y se le sentenciara. No es cierto. Isabel ha dilatado este caso desde el día uno, y lo va a seguir haciendo. Lo ha hecho en la Suprema Corte, en el caso de Juana Hilda? Ya van para más de 2 años que el caso está ahí sin resolverse en la ponencia del ministro Arturo Gutiérrez, porque ha presentado dictámenes para evaluar si la firma de Juana Hilda es verdad o no. Presentó una denuncia contra una colega mía, una ex colega mía, y contra mí por haber mentido en la demanda de amparo, que por cierto, hasta el Ministerio Público le dijo: aquí no hay delito. Lo intentó recurrir y el juez le dijo: no eres víctima, no puedes recurrir a estas resoluciones. Pero por donde se ha intentado parar el caso de Juan Hilda en la Suprema Corte. Intentó parar el cambio de la medida cautelar de Brenda durante 4 años, porque esa solicitud la presentamos en 2019, y sigue intentando revocar esa revisión de la medida cautelar de Brenda. Entonces, el poder de Isabel Miranda saltó de la Fiscalía al Poder Judicial y los mantiene en los dos, Sí, y que a un nivel menos obvio. Perdóname, Jesús. no, no, que iba a complementar con lo que decías, y que es lamentable cómo, a pesar de todos esos mismos intereses, pues son lo que explica muchas veces cómo se ha podrido el sistema de justicia en este país, oye. Sí, totalmente, totalmente. O sea, esto ahora con la reforma, digamos, una de las cuestiones positivas, si lo quieres ver así, es el lente que se le ha puesto encima al Poder Judicial.
¿no? Hay quienes todavía insisten desde adentro, y ese fue su peor error desde el principio, que no, que son perfectos y que aquí es la gente más preparada, y no es cierto. O sea, mientras más le escarbes, más casos de este tipo encuentras en todo el Poder Judicial. Que hay gente muy buena, claro que hay gente muy buena, muy capaz, pero que hay gente de este tipo que sirve y ha servido durante toda su carrera judicial a intereses ajenos. Por supuesto que los hay y van a salir más. Y creo que eso es, digamos, de lo poco rescatable que podemos sacar de toda de este cambio, pero ahí sí nos toca la chamba, ¿no? O sea, de realmente poner la lupa y descartar a esta gente y señalar a los que están también. Y decir, a ver, este no puede seguir acá, porque también tenemos gente en el Poder Judicial que quiere ahora subir a magistrados, que quieren subir a ministros, ministras, que el trabajo que han hecho y sus colegas en el Poder Judicial lo saben. Es terrible. O sea, se conocen como jueces corruptos, se conocen como magistrados corruptos. Pero si sus colegas no ayudan a que esta gente no llegue, pues también ahí vamos a tener otro riesgo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Oye, para la gente, por ejemplo, que se está preguntando ya, ya nos hablabas de Osvaldo Jiménez, nos hablabas también de este personaje Pedraza. Este último es el que se denunció que era pariente de la propia Isabel Miranda de Gualas, entiendo, que era su cuñado. Fran Pedraza es quien denunció la desaparición de Hugo Alberto en el 2005 ¿Mm? en la Ciudad de México, porque va Hugo Alberto, va este señor Abraham Pedraza a la Ciudad de México y al mismo tiempo va José Enrique del Socorro a la Fiscalía General. ¿Qué estaba haciendo Isabel en ese momento? Nadie sabe, ¿no? Porque tiene al esposo denunciando en la federal y al sobrino. Le dice sobrino, luego resultó ser su cuñado, se casó con su hermana menor, María Magdalena. Pero en el expediente se hablan como mi sobrino, mi tía. Y después él entra al Poder Judicial, trabaja en el Poder Judicial, de hecho lo intentan emplazar a juicio para que ratificara no para que ratificara, para que diera su testimonio después porque es el denunciante, fue el primer denunciante en la Ciudad de México. Y no se presenta y no lo encuentran y hay tres domicilios y casualmente no aparece en ningún domicilio y que lo tuvieron que notificar en el juzgado donde trabajaba. O sea, una persona del Poder Judicial trabajaba en el Poder Judicial y no la encontraban casualmente para notificar. Entonces tardó como un año, si no es que más, en poder emplazarlo a juicio hasta que dijeron, bueno, pues resulta que sí lo podemos emplazar porque trabaja aquí. Y entonces van y lo notifican en el propio juzgado. Eso es ridículo. Claro. Y es él quien quiere ser magistrado. Fue secretario de Estudio y Cuenta de Norma Piña, probablemente trabajaron juntos también en el Tribunal Colegiado Administrativo donde estaban en la Ciudad de México. Y después de mi renuncia y cuando se publica esta información, lo corren y regresa a trabajar. Lo corren de la corte, pero regresa a trabajar al tribunal colegiado. No sé si al mismo donde estaba, pero está en un tribunal colegiado todavía. Bueno, qué situación la que nos platican, mi querido Salvador. Y por supuesto, como dices, nos toca hacer esa chamba, estar pendientes de quiénes son los que se están moviendo, quiénes son los que no tienen que llegar por los mismos antecedentes que ya son públicos, antecedentes de cada una de sus acciones y medidas que van en contra completamente de cualquier posibilidad de mejorar el poder judicial, porque a final de cuentas, pues son sátrapas, perdón que los califique así, pero son precisamente personajes que buscan mantener ese tipo de canonjías que vaya que han hundido a este país en esta crisis en materia de justicia. Oye, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos, mi querido Salvador Leiva. No, gracias a ti, Jesús, como siempre. Y sí, pues tenemos que entrarle a esa depuración.